también los ama. I love this verse in chapter 3, verse 1. Me gusta mucho este verso en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. How great a love the Father has for us, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, that we would be called children of God. para que seamos llamados hijos de Dios. God loves His children. Y Dios ama a sus hijos. God loves you. Y Dios te ama a ti. We must believe that God loves us. Y nosotros debemos creer que Dios nos ama. So do you believe that God loves you? Así que crees que Dios te ama. Very important. Es muy importante. Starting with verse 15 of 1 John chapter 4. Vamos a empezar ahora en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Will you read verse 15? Amén. La palabra de Dios dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. If you confess that Jesus is the Son of God, that is evidence of God at work inside of you. Si tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la evidencia de la obra de Dios en tu vida. The confession of Jesus as the Christ can only come from the Holy Spirit. Y la confesión de que Jesús es el Cristo solo viene por el Espíritu Santo. Amen? Amén. He who confesses that Jesus is the Christ is of God. El que confiesa que Jesús es el Cristo es de Dios. And this confession is more than just from the mouth. Y esta confesión es solo más que palabras, It's from the heart. es del corazón. I went to church as a little boy. Yo iba a la iglesia cuando era un niñito. Every Sunday I was in church. Cada domingo yo estaba en la iglesia. I would have rather been home sleeping. I would have rather stayed home to sleep. Yo hubiera preferido estar en la casa y dormir. But my parents said I had to go to church. Pero mis padres me decían que yo tenía que ir a la iglesia. So I went to church. Así que yo iba a la iglesia. And I heard the Bible stories. Y yo oía las historias de la Biblia. And I could repeat the Bible stories. Y yo podía repetir las historias de la Biblia. I could even repeat that Jesus was the Son of God. Y yo incluso podía repetir que Jesús era el Hijo de Dios. I could even repeat that Jesus died on the cross for my sins. Y yo podía repetir que Jesús había muerto en la cruz por mis pecados. But I had no idea what that meant. Pero yo no tenía idea de lo que estaba hablando o de lo que significaba. I just said it Yo solo lo decía because I knew I was supposed to say it. porque yo sabía que yo tenía que decir estas cosas. When I was 10 years old, Cuando yo tenía 10 años de edad, I prayed a prayer yo oré una oración that a pastor told me to pray. que un pastor me dijo que orar. He said the words and I repeated them. Él dijo las palabras y yo las repetí. I didn't know what I was saying. Yo ni sabía lo que estaba hablando. I just repeated his words. Yo solo repetí sus palabras And I didn't feel any different. y ni siquiera sentí alguna diferencia. I didn't understand the need for the prayer. I didn't understand why I needed to pray the prayer. Y ni siquiera entendí por qué necesitaba orar. But he told me that hell was a bad place. He told me that hell was a bad place. Pero él me dijo que el infierno era un lugar malo And that heaven was a good place. y que el cielo era un lugar bueno. I didn't want to go to the bad place. Yo no quería ir al lugar malo And the good place sounded good. y el lugar bueno sonaba bueno. And if that prayer was going to get me into the good place, Y si esa oración me llevaba al lugar bueno, I was willing to say whatever needed to be said. yo quería decir lo que necesitaba decir para ir a ese lugar. Because who wants to go to a bad place? Porque ¿quién quiere irse a un lugar malo? Not me. Yo no. At 10 years old, Cuando tenía 10 años menos did not sound good. y no sonaba muy bien. So I had a false
I had a false security. Así que yo tenía una seguridad falsa. With my mouth, I spoke the words of that prayer. Con mi boca yo hablé las palabras de esa oración. But I had no idea of my sinful nature. Pero yo no tenía idea de mi naturaleza pecaminosa. I did not understand that I was an enemy of God. Yo no entendía que yo era un enemigo de Dios. And so I continued in my sin Así que yo continué en mi pecado until I was in my early 20s. hasta que yo estuve casi en los 20 años. And something started happening inside of me. Y algo empezó a suceder dentro de mí. I began to see my sin for what it was. Yo empecé a ver mi pecado por lo que era. I began to understand my need for a Savior. Empecé a entender mi necesidad de tener un Salvador. I began to understand why Jesus died on the cross. Empecé a entender por qué Jesús murió en la cruz. Something started happening in my heart. Algo empezó a suceder en mi corazón. And I felt grieved, sad about my sin. Y yo me empecé a sentir muy triste y desilusionado por mis pecados. And I felt that separation from God because of my sin. Y sentí la separación mía entre Dios y yo por causa de mi pecado. That is what the Holy Spirit does. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Jesus said the Holy Spirit convicts the world of sin. Jesús dijo que el Espíritu Santo convence al mundo del pecado. He reveals our sinful nature to us. Él nos revela nuestra naturaleza pecaminosa. And at the same time, He reveals God's love to us. Y en el mismo tiempo nos revela el amor de Dios. And when He does that, the cross, we can understand the need for the cross. Y cuando hace eso, nosotros entendemos la necesidad de la cruz. And when we understand the need for the cross, we understand why Jesus died on the cross. Y cuando entendemos la necesidad de la cruz, entendemos por qué Jesús murió. And this is only by the Holy Spirit. Y esto solamente es por causa del Espíritu Santo. So when we confess that Jesus is the Son of God, Así que cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, we are confessing that He is from God. estamos confesando que Él viene de Dios. We are confessing that He came and lived a perfect life on earth. Estamos confesando que Él vino y vivió una vida perfecta en la tierra. And we are confessing that He went to the cross with no sin. Y estamos confesando que Él fue a la cruz con ningún pecado. And that on the cross, Y que en la cruz God placed our sin on Him. Dios puso nuestros pecados en Él. Every sin of our past, Todos los pecados de nuestro pasado, every sin of our present, todos los pecados de nuestro and presente every sin of our future y todos los pecados de nuestro futuro was placed on Him on the cross. fue puesto en Jesús en la cruz. And He died, Y Él murió. even though He lived a perfect life. Aunque Él vivió una vida perfecta, He took our sin for us. Él tomó nuestro pecado por nosotros. And so when I was 22 years old, Así que cuando yo tenía 22 años, I understood for the first time that I could not pay for my sin. yo entendí por la primera vez que yo no era capaz de pagar por mis propios pecados. That I could not live a life pleasing to God Que yo no podía vivir una vida agradable a Dios without the help of Jesus Christ, sin la ayuda de Jesucristo, without the payment for my sins that He paid. sin el precio de mis pecados que Jesucristo pagó. And so I received Jesus' payment on the cross. Así que yo recibí el pago de Jesús en la cruz. And I confessed that Jesus was the Christ, Y yo confesé que Jesús era el Cristo, the Savior the Savior of my sins. el Salvador de mis pecados.
and I became a new creation. y yo me convertí en una nueva And creación. that was only possible because of the work of the Holy Spirit. Y eso solo fue posible por la palabra del Espíritu Santo, And that is how, por la obra del Espíritu Santo. and so through the work of the Holy Spirit, Así que a través de la obra del Espíritu Santo, I came to understand the love of God through the Holy Spirit. yo pude entender el amor de Dios a través del Espíritu Santo. And that is what John is saying in verses 15 and 16. Y eso es lo que Juan nos dice en el verso, Verses 15 and 16. en los versos 15 y 16. Will you read verse 16 for me? Leemos el verso 16, por favor. La palabra de Dios dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. When John says we have come to know the love of God, Cuando Juan dice que nosotros hemos conocido el amor de Dios, he is speaking of the revelation by the Holy Spirit. él está hablando la revelación por el Espíritu Santo. We cannot know the love of God without the help of the Holy Spirit. Nosotros no podemos conocer el amor de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. We do not want God in our lives without the help of the Holy Spirit. Nosotros no queremos a Dios en nuestras vidas sin la ayuda del Espíritu Santo. But when He is at work inside of us, when the Holy Spirit is working inside of us, Pero cuando el Espíritu Santo está obrando, está trabajando en nosotros, everything changes. todo cambia. Our desires change. Nuestros deseos The cambian. way we live changes. La manera de vivir, nuestra manera de vivir The cambia. way we speak changes. Nuestra manera de hablar And the cambia. way we love changes. Y nuestra manera de amar cambia. And that is what John is reminding us here. Y eso es lo que Juan nos está haciendo recordar aquí. That we can know that God loves us because of the change in us. Que podemos saber que Dios nos ama por el cambio que hay en nosotros. We can know that God loves us because of the Holy Spirit He has given us. Nosotros podemos saber que Dios nos ama por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. And knowing this Y sabiendo esto, is the process of love being perfected in us. es el proceso del amor perfeccionándose en And nosotros. that is what John says in verse 17. Y eso es lo que Juan nos dice en el versículo 17. Will you read verse 17? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. So I'll ask you again, do you believe that God loves you? Así que nuevamente te pregunto, ¿crees que Dios te ama? Because if you believe that God loves you, you will have confidence. Porque si tú crees que Dios te ama, vas a tener la confianza, His love strengthens us. la fuerza de su amor en nosotros. When we are O su amor nos fortalece, podemos sentir fortaleza. and God's love inside of us Y el amor de Dios en nosotros pushes out fear. se lleva todo el temor y todo el miedo. The more we understand God's love, Cuanto más entendamos el amor de Dios, the less we are afraid. estamos menos, tenemos menos temor, tenemos menos miedo. The less we are afraid of judgment. Y tenemos menos miedo para el día del juicio. God's love perfects us. El amor de Dios nos perfecciona. And the one who has fear Y aquel que tenga miedo needs to believe in the love of God. necesita creer en el amor de Dios. And we can believe it because of God's word tells us this. Y nosotros podemos creerlo porque la palabra de Dios nos habla. And the Holy Spirit tells us this. Y el Espíritu Santo nos dice esto. Do you believe God's word? ¿Crees en la palabra de Dios?
Do you believe the Holy Spirit? ¿Crees en el Espíritu Santo? They both tell us of God's love. Ambos nos hablan del amor de Dios. So we can be secure here on earth. Así que podemos estar seguros aquí en